Amigos y amigas, ¿cómo les va? Me da un enorme gusto estar nuevamente con ustedes en otra videocápsula. El día de hoy vamos a abordar el tema de los derechos sucesorios agrarios, para que se preparen a aprender algo nuevo. Es muy interesante. Les invito a acompañarme. Muchas gracias. El Tribunal Unitario Agrario es la autoridad jurisdiccional con competencia para el conocimiento y resolución de un juicio sucesorio agrario, en el cual se reclama el cumplimiento de una disposición testamentaria contenida en escritura pública notarial y como consecuencia se distribuyan los derechos agrarios del difunto en partes iguales o en la porción designada en el testamento para cada uno de los herederos instituidos en el mismo. En su escrito de demanda, los promoventes deben justificar su personalidad y acreditarla, asimismo describir con toda precisión en qué consisten los derechos agrarios y justificar su existencia con la prueba documental, caso concreto, el certificado de derechos parcelarios, asimismo exhibir copia certificada de la partida de defunción del autor de la herencia, expedida por el registro civil para justificar su muerte, y por último, como se mencionó, exhibir el testamento contenido en el instrumento notarial. Previo al emplazamiento y notificación del juicio agrario a los interesados, se debe celebrar la audiencia que se refiere al artículo 185 de la Ley Agraria, para que comparezcan las personas que crean deducir un derecho sobre la masa hereditaria dentro de la sucesión testamentaria del extinto titular de los derechos agrarios materia de ese juicio, manifestando verbalmente lo que a su interés legal convenga en audiencia pública, ya sea que el actor ratifique su demanda y pruebas ofrecidas, al igual que las demás partes su contestación y pruebas, para ser desahogadas todas ellas en una sola audiencia, formular alegatos y esperar la resolución definitiva. El primer elemento de la acción agraria derivada de la sucesión testamentaria será inevitablemente el justificar que el difunto haya tenido la calidad de ejidatario, con la copia certificada del certificado parcelario expedido por el delegado estatal del Registro Agrario Nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 150 y 189 de la Ley Agraria, así como 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. El segundo elemento de la acción será el fallecimiento del autor de la herencia, mismo que se tiene por demostrado al exhibir la copia certificada del acta de defunción expedida por el oficial del registro civil. El tercer elemento se refiere a acreditar que los promoventes tengan la calidad de parientes consanguíneos señalados como herederos en el testamento, exhibiendo sus actas de nacimiento correspondientes expedidas por la Oficialía del Registro Civil, de las cuales se pueda desprender su entroncamiento familiar con el difunto. El cuarto elemento se refiere a acreditar la existencia material de la disposición testamentaria, mismo que se demuestra plenamente exhibiendo el testimonio de la escritura pública notarial que contenga el testamento público que otorgare el autor de la herencia, nombrando como únicos y universales herederos a los promoventes, con los que además, como se dijo, debe guardar un vínculo familiar en dado caso. El quinto y último elemento de la acción será el demostrar que la voluntad del extinto ejidatario contenida en el testamento sea apta para revocar una existente y anterior lista de sucesión formulada por él mismo, donde hubiera designado a otras personas diferentes a quienes promueven, ya que la herencia es la sucesión en todos los bienes del difunto, así como en sus derechos y obligaciones que no se extinguen por su muerte. Existen dos maneras en las cuales se puede manifestar la herencia. Una es la testamentaria, que deriva de la voluntad del testador, y la legítima, que opera por disposición de la ley. En la sucesión testamentaria adquiere relevancia la voluntad del ejidatario, ya que éste desempeña un papel activo como testador al dictar sus propias disposiciones de última voluntad respecto de su patrimonio, de modo que esa manifestación unilateral de voluntad
viene a ser también por regla general la ley suprema en la sucesión testamentaria. Igualmente, debe mencionarse que tratándose de la revocación de los testamentos, en la mayoría de las legislaciones, estos pueden ser modificados expresa o tácitamente. Por tanto, habrá revocación expresa cuando lo manifiesta el testador en esa forma y tácita, cuando las nuevas disposiciones testamentarias sean incompatibles con las del testamento anterior. De ahí que, en el artículo 1494 del Código Civil Federal, que resulta aplicable supletoriamente conforme al artículo 2 de la Ley Agraria, se disponga que el testamento anterior queda revocado de pleno derecho por el posterior perfecto si el testador no expresa en éste su voluntad de que aquel subsista en todo o en parte. Y asimismo, es relevante establecer que en la sucesión testamentaria tiene igual importancia la norma contenida en el artículo 1302 del referido Código Civil, que establece que toda disposición testamentaria deberá entenderse en el sentido literal de las palabras, a no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador, que en caso de duda sobre la inteligencia o interpretación de esa disposición testamentaria, se observará lo que parezca más conforme a la intención del testador según el tenor del testamento, y la prueba auxiliar que a este respecto pueda rendirse por los interesados. Cabe mencionar que las anteriores reglas de derecho en materia sucesoria no son ajenas a la sucesión testamentaria en materia agraria, ya que ésta en sus artículos 17, 18 y 19 establecen el régimen sucesorio de derechos sobre la parcela y demás inherentes a la calidad de ejidatario, ya que éste tiene la facultad de designar a quién o a quienes deban sustituirlo sucesoriamente en sus derechos sobre la parcela y en los demás que le fueren inherentes a su calidad de ejidatario, después de su fallecimiento, respecto de la propiedad o posesión y disfrute de su parcela ejidal, sin la necesidad de sujetarlo a determinadas reglas o formulismos que en la generalidad de los casos imperan en la legislación civil en materia sucesoria, ya que se dispone que de manera ágil, sencilla y práctica para tal designación bastará que el ejidatario formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas, así como el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos a su fallecimiento, pudiendo ser su cónyuge, concubina o concubinario, a uno de los hijos o a uno de los ascendientes o a cualquier otra persona. Pero para que tal nominación sea válida y eficaz, la designación de sucesores debe ser mediante lista de sucesión que formule el ejidatario depositada en el Registro Agrario Nacional, o bien que esa lista de sucesión sea formalizada ante notario público. La ley agraria también concede al ejidatario el derecho de poder modificar la lista de sucesores hecha con anterioridad, siempre que lo haga con las mismas formalidades, o en su caso, otorgar testamento ordinario, y es en este supuesto cuando únicamente será válida la disposición de fecha posterior, pues debe entenderse que la anterior quedó revocada de pleno derecho. A continuación, abordaremos el tema de la sucesión intestamentaria agraria, que también es competencia del Tribunal Unitario Agrario, medularmente para obtener la transmisión de los derechos agrarios reconocidos por el difunto y consignados en el certificado de derechos agrarios para el dado caso en que los sucesores registrados en la lista de sucesión que se señalan en la constancia expedida por la delegación del Registro Agrario Nacional ya hayan fallecido y el ejidatario fuera soltero, no tuviera hijos ni progenitores vivos, debiendo justificarlo con las partidas de nacimiento y de defunción del registro civil, solicitando que se ordene al Registro Agrario Nacional que efectúe la cancelación de certificados de derechos y expida a favor de los herederos uno nuevo como titulares respecto de los derechos agrarios que correspondieron al autor de la herencia. El Tribunal Agrario, al admitir la solicitud, debe correr traslado y emplazar a la Asamblea de Ejidatarios para que manifieste lo que a su interés convenga y acudan las partes a la audiencia respectiva
a ratificar la demanda o bien a contestarla y al dictarse resolución definitiva estime declarar legítimos sucesores de los derechos que en vida pertenecieron al ejidatario en su calidad de familiares en el orden señalado en la ley o bien como dependientes económicos, misma que deberá de justificarse con las pruebas aportadas, pero muy en especial con las testimoniales, debiendo los deponentes informar al tribunal lo siguiente: ¿con quién vivía el ejidatario y quién cuidaba de él en vida? ¿Quién tenía la posesión de las parcelas? ¿Quién las trabajaba? ¿Quién sufragaba los gastos de los promoventes y de qué forma? Lo anterior para acreditar la dependencia económica. Por su parte, el artículo 18 de la Ley Agraria indica que si el ejidatario no hace lista sucesoria o si los señalados en ella no pueden heredar, habrá una prelación para obtener sus derechos agrarios conforme al siguiente orden. En primer lugar, su cónyuge. Segundo, su concubina o concubinario en su caso. 3. Uno de sus hijos. 4. Uno de sus ascendientes. Y 5. Cualquier otra persona de las que dependieran económicamente de él. Esto significa que, a falta de designación o imposibilidad material o legal para heredar por parte de los designados, se establece un orden de preferencia para adquirir la titularidad de los derechos del extinto, sin que esta última forma de sucesión se prevea a los hermanos del ejidatario fallecido, salvo que acrediten ubicarse en la hipótesis de dependencia económica, ya que el fin del legislador agrario fue proteger, además de la persona con quien hubiese llevado una relación marital o de concubinato, a los parientes en línea recta, no así a los colaterales. Por último, es importante mencionar que en la ley agraria no existe alguna definición del concepto de dependencia económica, por lo que resulta necesario acudir a otras fuentes, a fin de establecer su significado y alcance, que no es más que el fenómeno jurídico en el que una persona titular de derechos agrarios aporta los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas de otra persona que no tiene medios propios a su alcance para cubrir sus necesidades, tales como comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad, y que constituyen los satisfactores básicos requeridos para la subsistencia de un individuo. De esta manera, la declaratoria del derecho a heredar por la vía de la sucesión legítima agraria sería procedente. El Tribunal Unitario Agrario es la autoridad jurisdiccional que cuenta con competencia para el conocimiento y resolución de los juicios sucesorios agrarios en la vía testamentaria o legítima, destacándose que en la sucesión testamentaria predomina la voluntad por escrito del autor de la herencia, al haber redactado sus disposiciones testamentarias donde se recoge su última voluntad ante notario, y con ello revocar una posible lista sucesoria efectuada con antelación, y en el caso de la intestamentaria o legítima, que hereden aquellas personas que en el orden de prelación se establecen en la ley para obtener sus derechos agrarios y a falta de ellas, acreditar la dependencia económica para heredar. Les agradezco como siempre infinitamente el favor de su atención, invitándolos a que se suscriban a este canal y compartir estas videocápsulas. Les envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima para seguir aprendiendo.